pero el Señor pues prácticamente me regañó. Amén. Vamos a decirlo así, porque tenemos que esforzarnos, iglesia. Amén. Y lo más maravilloso, hermano, que para que no me quejara, me dio el mensaje rápido. Esto es lo que hay. Aleluya. Amén. Así que querer a Dios y siga caminando en fe. Vamos a poner la palabra que se encuentra en capítulo 14 de Hechos. Hechos capítulo 14, versículo 22. Bajo el tema, no tires la toalla. Ese es el tema. No tires la toalla. Amén. No tires la toalla. Aleluya. Hechos capítulo 14, versículo 22. Bajo el tema, no tires la toalla. No es tiempo de rendirse, iglesia. Es tiempo de caminar. Es tiempo de creerle a Dios. Aún en medio de la adversidad, de las pruebas, de las tribulaciones. Y meditaba, ¿verdad? Y se confirmaba la palabra también, porque escuché bien. Ah, exacto. Vamos a leer primero el versículo. Amén. Tenemos a su nombre. Aleluya. Hechos, capítulo 14, versículo 22. Dice, a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas pruebas, tribulaciones, entremos en el reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias por tu amor, tu misericordia, por tu infinita palabra que es poderosa para cambiar, para transformar, para hacer aquello por lo cual tú has enviado, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios me misire. Se puede sentar, iglesia. A su nombre sea la gloria. Bajo el tema, a su nombre gloria, no tires la toalla. Aleluya. No tires la toalla. Cuando nosotros vamos, ¿verdad? Y meditaba ayer o anoche, que cuando un boxeador está peleando, no sé si eso se aplica en el presente, vemos al referee, a su nombre gloria, que tiene una toalla usualmente enganchada, ¿verdad? Y no la suelta. Pero me acuerdo que en el pasado, no sé si era una regla, no sé si en el presente, lo que conocen deporte, que entonces cuando ya ese hombre entendía que ese contrincante que estaba peleando a favor de él, ya tenía que decirle que parara la pelea, él le arrojaba la toalla. ¿A dónde? ¿A dónde? Al cuadrilátero, a su nombre. Por eso bajo el tema no tire la toalla. Si le pusiéramos un subtema, el secreto de Dios. Le dije, esta palabra va a ser de gran bendición a nuestra vida, amén. Porque si hay algo, y meditaba aquí mientras el hermano hablaba, o cantaba, o adoraba, es que Satanás, el Señor lo reprenda, por causa del pecado, del mal, de la maldad, de lo que se introdujo en el mundo desde un principio, ha usado la única herramienta que él tiene, que es la herramienta de crear ¿qué? Dolor a través de la adversidad. Porque podríamos decir, en otras palabras, cuando Dios puso a esa pareja en el huerto del Edén, él demostró, Señor lo reprenda, hablando de Satanás, según él, que el hombre no era conforme a lo que Dios determinó, según él. ¿Por qué? Porque según él podía ¿qué? Tentarlo de la misma forma que él fue seducido desde su interior. Porque Satanás, Señor lo reprenda, cuando era un ángel de luz, a mi alma te alaba, escuche bien, no existía el pecado, no existía la maldad,
Pero ¿qué aconteció en ese cielo? Como un mensaje que me robaron, como siempre digo, hace muchos años atrás, que lo presté, que decía, al diablo se le metió el diablo. ¿Por qué? Porque había un diablo dentro de él. O sea, algo aconteció. Porque cuando él determinó hacer lo que era contrario, entonces al diablo se le metió el diablo. Eso habla de maldad. Y según él podía hacer lo mismo con el hombre. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza de Dios, hablando de la imagen y semejanza de Dios, no de otra cosa. Entonces lo que él usa para provocar al hombre es el dolor, como decía el hermano, la circunstancia, porque desde que el hombre es hombre ha existido el pecado. Entonces cuando hablamos de pecado hablamos de dolor, de maldad. Entonces él no tiene prisa para hacer lo que está haciendo, porque a la vez que él tiene al hombre en sus manos, él busca la manera de guiarlo hasta llevarlo a esa esquina, tal vez como en ese referee, como esos boxeadores, a su nombre. Gloria. Entonces, ¿por qué el secreto de Dios? Porque Dios, a su nombre, usa el dolor en una forma diferente. Dice la palabra que Dios no tienta porque Él no puede ser tentado. Dios no provoca el mal. Entonces, esta palabra va a ser de bendición en nuestra vida. Escuche bien. O sea, ¿de qué forma? Sino a través de la adversidad que podemos entender lo que Dios hace en nosotros. Muchas veces no entendemos que Dios está haciendo, pero es a través de lo contrario, de la adversidad, es que nosotros podemos entender lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo siempre digo, lo digo con respeto, estoy en el altar, que la forma que yo aprendí a conocer de Dios fue a través de Satanás, Señor reprenda, a través del dolor. Aleluya. Aunque usted no lo crea, porque me puse a prestar atención a todo eso y aprendí que a través de la aflicción, a través de la prueba, a través de la batalla, aunque no entendía otras cosas, que era lo que es, mi alma te alaba, decía yo en mi principio, quizás muchos de ustedes, porque donde viene el mal no es de Dios, porque Dios no provoca, Dios no tienta. Pues aprendí a conocer quién era Dios. ¿Por qué aprendí a conocer quién era Dios? Porque entonces ese man veía cómo Dios se glorificaba. O sea, me explico, es a través de la adversidad que nosotros podemos hablar quién es Dios en nosotros, aunque usted no lo crea. Y se lo va a demostrar bíblicamente, porque los hombres en este tiempo, escuche bien, en esta generación perversa, han cambiado, han diluido y han alterado la palabra de Dios. Por eso muchos años atrás, ¿verdad? Había ese mover, ay santo, tengo que decirlo porque vino mi pensamiento creciendo en gracia. Porque parece bíblico. Pero había uno más profundo que ese. Para de sufrir. Entonces, porque los hombres en este tiempo, como dije, en esta generación perversa, han cambiado, han diluido y han alterado la palabra de Dios. Y muchos creen que es a través de ello que se produce el cambio. Por eso vemos tantas emociones, tanto mover que aparentemente viene de parte de Dios. Amén. Tantos sistemas que se traen. Podemos usar tantas herramientas dentro del pueblo de Dios, dentro de la congregación, quizás para animar la iglesia. Pero lo único que cambia al hombre y la mujer de Dios viene desde nuestro interior. Y aunque usted no lo crea, a través del dolor. A su nombre. Gloria. A través de pruebas y tribulaciones. Es una expresión que denota superar desafíos intensos. Porque lo primero que viene a nuestra mente cuando estamos afligidos, cuando hay pruebas, cuando hay tribulaciones, es apartarnos. No entendiendo que eso Dios lo permite para que nosotros, en medio de qué, de irnos a una esquina, como dice la palabra en otro aspecto, de estar en un desierto, Dios quiere dejarnos solos con Él. Ese es el propósito.
pero no lo vemos. Porque Dios pudo ver, como dice la Biblia, cuando Dios cruzó al pueblo, cuando lo sacó de Egipto, de la esclavitud, después de 430 años, lo llevó por un lugar más lejos. ¿Por qué? Porque Dios no quería que no llegaran. Porque Dios los había castigado por su incredulidad, por su idolatría. No, sobre todo porque Dios quería que ellos conocieran que aún en medio de ese desierto Dios estaba. Porque Dios siempre proveyó. Aunque había pruebas, aunque había tribulaciones, aunque había hambre, aunque había sed, Dios siempre proveyó. Aunque hay circunstancias en nuestra vida, Dios siempre ha proveído. Dios siempre ha estado ahí. No ha sido el bolsillo, no ha sido la chequera, aleluya, no ha sido papi, no ha sido mami, es Dios. Por eso lo importante de Dios en el hombre, a su nombre. Entonces, a través de sufrimiento, dificultades, a menudo con un propósito de ¿qué? De fortalecimiento o crecimiento. Ese es el propósito de Dios. Como digo y dije antes, dice la palabra, nos indica que Dios no tienta porque Dios no puede ser tentado. Pero Dios permite las circunstancias de nuestras vidas. Y tenemos que dejar algo en claro, iglesia. Porque muchas veces viene la adversidad o está la adversidad en nuestra vida por causa, su nombre gloria, de nuestra desobediencia. Porque cuando estamos caminando en este camino, como decimos nosotros puertorriqueños, y no engranamos, hay algo que no está bien. Porque aunque el pueblo de Dios en Egipto en el desierto, estaban padeciendo, pero también Dios suplía. Y aunque Dios permite la adversidad en nosotros, también Dios está ahí, supliendo la necesidad. O sea, Dios no va a permitir en nosotros algo que nos aparte. No. Pero cuando nosotros, por causa de nuestra desobediencia, como dice la palabra, es lamentable, pero tenemos que decirlo, conforme a lo que sembramos, es lo que vamos a recibir. Entonces no podemos confundir una cosa con la otra. A su nombre. Gloria. Bíblicamente hace una referencia, escuche bien, a las aflicciones necesarias para perfeccionar la fe y el carácter, siendo parte del proceso para entrar en el reino de Dios. Dios tiene que, mira hermano, no solamente tiene que probar, sino que nuestra fe tiene que ser una fe firme, no una fe fingida. Dios bendiga a los hermanos que están a través de la internet. Aleluya. Una fe no fingida. El Señor nos habla eso en su palabra, porque hay muchos que están mostrando una fe fingida. A su nombre. Aleluya. Siendo parte del proceso para entrar en el reino de Dios. En Hechos 14:22, que fue lo que leímos, dice de la siguiente, o nos dice, ¿verdad? Y nos declara que es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice poca o alguna, dice que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Lo que subraya la inevitabilidad de las aflicciones para la vida cristiana. ¿Qué significa inevitabilidad? Desequilibrio, vaivén, oscilación, inseguridad. O sea, a través de la inseguridad de la vida cristiana es que nosotros vamos a llegar a esa perfección que Dios determinó. O sea, no es para de sufrir. Tampoco no estamos sufriendo todo el tiempo, hermano. Nos llega su momento, el tiempo. Dice la palabra que la aflicción no va a durar más de 10 días. Dice la palabra que muchas veces, aleluya, nos enseña que cuando se estaba por cumplirse un año, en el caso de David, el Señor envió al profeta para que hablara, aleluya, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios no nos deja ahí para que nos muramos. Pero cuando nos estamos muriendo, aleluya, y ya no vemos una esperanza, es porque lamentablemente, por causa de la desobediencia en nosotros, vemos que lamentablemente hay cosas que parecen, pero no son. A su nombre. Gloria. La Biblia enseña que pasar por pruebas y tribulaciones es un proceso necesario e inevitable para los creyentes. Por eso yo lo digo muchas veces.
que cuando nosotros estamos bien todo el tiempo, tenemos que revisarnos. Porque nos va a llegar un tiempo. Yo he conocido los tiempos que me han llegado a mí, tiempos difíciles. Y aún pastoreando he tenido los míos también. Pero ¿qué hemos aprendido? Que Dios está. Porque si nos dejamos llevar del sufrimiento, iglesia, si nos dejamos llevar del sufrimiento, hacemos como muchos, dejamos de servirle a Dios. Nos apartamos. Muchos se han apartado de Dios. ¿Sabe por qué? Por el sufrimiento. Santo Padre. Pero ¿sabe qué? Me atrevo a decirle que la mayoría de veces que esas personas se han apartado por el sufrimiento ha sido causado por causa de ellos mismos. Porque el sufrimiento que Dios permite en nosotros, que Dios permite, no es para muerte. Porque aquí, aún en la congregación local, hay personas que el sufrimiento de ellos no es de un día, no es de un mes. Han estado, y no con un catarro, meses, años, con circunstancias en su vida. Y no se han apartado de Dios. Se han agarrado de Dios y han tomado fortaleza en Dios. Aleluya. Aleluya. Es un proceso necesario e inevitable para los creyentes. Viene para fortalecer la fe, producir paciencia y para perfeccionar nuestro carácter, el carácter del cristiano, del creyente. Por eso dice la palabra que es a través de muchas pruebas que Dios prueba nuestra fe, que somos probados como el oro que es pasado por el fuego, pero no lo vivimos hasta el momento que lo experimentamos. Eso que Dios no va a permitir tan pronto nos convertimos en una prueba como la que le dio a Job. Pero pasa el año después, pasa el tiempo y nos damos cuenta que, Señor, ¿pero por qué es esto? Si yo te sirvo, si yo te amo. Porque Dios está formando nuestro carácter en Él, nuestra fe. Aleluya. Eso le enseña la palabra de Dios. Perfeccionándolo con la promesa de entrar en el reino de Dios. Hermano, porque allá no entra cualquier cosa. Como decía ahorita, si no me equivoco, en la escuela bíblica, el que estaba en la cruz, eso fue, como dicen en mi país, pan comido. Pero ¿sabe qué? Para que el Señor le dijera las palabras que le dijo, que hoy estaría conmigo en el reino, Dios tuvo que mirar ese corazón. Aleluya. Porque Dios no puede ser burlado. Porque dice la Biblia que lo que el hombre sembrar, eso segará. Que si ese hombre estaba fingiendo ahí, yo me atrevo a decir que Jesús le decía, ¿sabes qué? Tú eres mentiroso. Dios le decía quizás, tú eres fariseo. Es duro, pero es una realidad. ¿Sabía eso? Gloria a Dios. Perdóname. Las pruebas pone a prueba la fe, lo que resulta, como dije antes, en paciencia, perseverancia y madurez, permitiendo que el creyente sea perfecto, cabal. Lo repito, la prueba pone a prueba la fe, lo que resulta en paciencia, perseverancia y madurez, permitiendo que el creyente sea ¿qué? Perfecto y cabal. La palabra perfecto en el original griego, y no que vamos a aprender griego, especialmente en el contexto del Nuevo Testamento, proviene del término teleios, que significa completo, íntegro, maduro. Eso es perfecto en el griego. Completo, íntegro, maduro o plenamente desarrollado. O sea, aprobado por Dios. Por eso que al cielo no entra cualquiera. Podemos estar 30 años aquí. ¡Ay, santo! A su nombre. Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Nos habla sobre la sabiduría que viene de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo de 2 al 4. Búsquelo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ¿qué? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo
que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A su nombre. Insta a los creyentes a tener por sumo gozo. Por eso que Pablo, cuando le daban una pena, se paraba y brincaba como los corderitos. Danzaba, para que usted lo entienda. Entonces, insta a los creyentes a tener por sumo gozo cuando se enfrentan a diversas pruebas, ya que éstas fortalecen la fe. La única forma y manera que Dios fortalece nuestra fe es a través de las circunstancias, es a través de la adversidad. En Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos capítulo 5, 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, santo, eso es fuerte. Gloriarse a uno en las tribulaciones. A ver, Marí, ¿te estás gloriando en tu dolor? Ah, pastora. Ah, hermano, ¿se está gloriando en su dolor? Ay, santo. No sé, pero yo creo que parece que el pastor es sordo, no escucha nada de eso aquí. Aleluya. Ay, me gozo de esta prueba, Señor. Sí, hermano, tenemos que gozarnos cuando somos probados a través de diversas pruebas. Eso habla que estamos siendo perfeccionados para ser candidatos a entrar a ese reino. Que no entra cualquiera. Ese reino que Dios determinó, que Dios predestinó, un pueblo que iba a ir juntamente con su Hijo para esa eternidad. A su nombre. Gloria. Repito, Romanos capítulo 5, de 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza, no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, es un gozo, un privilegio. Siéntase orgulloso. En Romanos enseña que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba. Y eso habla del carácter probado. Y esto es esperanza sostenida por el amor de Dios. Por eso que tenemos que revisarnos si no tenemos pruebas, si no estamos siendo probados. Porque no se trata de pasar una clase. Porque cuando hablamos de Pablo, aleluya. Cuando hablamos de Pablo, hablo un día, como dicen en mi barrio, le dieron una pela y lo tiraron fuera de la ciudad. Lo dejaron como muertos. Tienen que haberle dado bien duro a Pablo, ¿sabes? Tienen que haberle dado bien duro a Pablo, ¿sabes? Yo he visto muchas veces cuando viene un abusador y le da a una persona y no le da con las manos. Lo dejaron como muerto. Y cuando los discípulos fueron donde él a fortalecerlo, él se levantó y ¿sabe lo que hizo? Viró otra vez para el mismo sitio y siguió pregonando esta palabra. En mis palabras, ¿qué decía él? Yo quiero entrar a esa eternidad. Yo quiero entrar. No es que era masoquista. No somos masoquistas. Ay, santo. No se trata de eso. Ay, santo. Se le dio el mensaje. ¿Sabes que yo he escuchado a pastores decir, yo voy a poner la mejilla, chacha, me dan la primera, en la segunda me cuadro? Imagínense. Hay que estar preparado, porque vamos a ser que humillados. Si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿cuánto más con nosotros? Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Si somos cristianos, vamos a ser probados. Por eso tenemos que saber lo que sale por nuestra boca. Por eso muchas veces, pastor, yo quisiera, el pastor no te da parte. Dice, pastor, pero yo quisiera, dice mucho, no sé por qué el pastor no me da parte. Porque el pastor sabe que no es el momento para darte parte, porque cuando te da parte
y sales para allá afuera, vas a ser probado. Porque cuando estamos aquí, ¿qué cosas no decimos? Ahora es que voy, hermano, como dije el otro día, le tengo la cabeza pisada al diablo. ¿Cuántos no dijeron eso en la antigüedad, en el pasado? ¿De dónde están? No, yo no tengo miedo al diablo, solo que prenda. Si yo tengo uno que prenda la batalla por mí. Amén. Por hay cristianos que le tienen miedo hasta apagar la luz del cuarto. Ay, santo. Duermen con una luz prendida, con una bombilla prendida. Aleluya. El diablo hay que reprenderlo, echarlo fuera en nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. A pesar de la intensidad, casi terminamos, la palabra nos indica que a menudo se refiere a ellas como una ¿qué? Momentánea, leve tribulación, en comparación con la gloria eterna. Ese infierno que muchos dicen que viven, sí, porque muchos dicen que están viviendo un infierno. Aleluya. No es nada comparada con la gloria eterna. ¿Usted sabe lo que es eso? En 2 Corintios capítulo 6, versículo 18, nos habla que a pesar de la intensidad, la palabra nos indica que a menudo se refiere a ella como una momentánea, leve tribulación en comparación con la gloria eterna. Nos dice en 2 Corintios 4, 16, 18, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros ¿qué? Una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Bajo el tema no tiré la toalla. Pablo animaba a los discípulos a permanecer firmes en la fe. Constantemente Pablo estimulaba como el pastor, como muchos hermanos, como los líderes, como los diáconos, como aquel que conoce de Dios. No te rindas, sigue la batalla, peléala. La palabra griega Tixis, usada para tribulación, escuche bien, a menudo connota opresión o expresión eterna, enfatizando la angustia que conlleva. Sí, porque no es fácil. ¿A quién le gustan las pruebas? A nadie. A mí tampoco. Pero si yo no me las busco, si usted no se las busca, ahí están. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Yo estoy en tu mano. Estoy siendo probado para entrar a esa eternidad. Ese es el problema. Porque Dios nos ha venido hablando con esto hace tiempo, que se da cuenta. Y aquí Dios entró al grano donde Dios quería entrarnos y llevarnos y traernos. Porque es necesario, iglesia. Es necesario. Porque a veces vemos que es un catarro, pensamos que es un catarro y sabe que aflige. En resumen, las tribulaciones en la palabra de Dios no son en vano, son parte del proceso para refinar al creyente y prepararlo, como dijimos antes, para la vida eterna, manteniendo la fe, el ánimo en el Señor. Por eso bajo el tema no tira la toalla. Y ese es que, como le dije anteriormente, como subtema, el secreto de Dios. Es lo que Dios usa para perfeccionarnos. Déjame mirar. Tú eres nene lindo para Dios. No, aquí no hay nene lindo para Dios. Somos probados. Jóvenes, ancianos, maduros. Somos probados en todo tiempo. Porque hay algo en nosotros, hermano, ¿sabes qué? Termino. Cuando
cuando por causa del pecado todo esto se echó a perder, pues el Señor ya había determinado algo poderoso, que era la salvación. Y nos la dio a través de ese sacrificio de la cruz del Calvario. Ya Él pagó esa salvación. O sea, nosotros, no hay manera, lo decía la escuela bíblica en otras palabras, no importando lo que hagamos, que yo soy el pastor, que yo soy el diácono, yo soy el maestro de la escuela bíblica, no importando lo que hagamos, iglesia, no nos ganamos esa salvación. Eso fue a través de esa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Pero hay un problema, llegar a esa eternidad. Porque la Biblia nos enseña que el cielo se hace fuerte y solamente que los violentos lo arrebatan. Entonces, los que estamos aprendiendo a ser ¿qué? Violentos para Dios. Tranquilo, pastor, que se está acabando el mensaje, no lo dañe. Porque somos violentos, el ser humano es violento para cualquier cosa en el mundo. Ay, santo, está llegando el verano, ya vimos ir el verano, ya está llegando el verano, ya está pronto el verano por ahí. Vamos a ponerlos violentos. Vamos a ponerlos violentos para Dios. Porque somos de Dios, somos para Él. Dice que todas las cosas, ¿verdad?, tienen su tiempo bajo el sol. Como decía el hermano, vamos a hacer lo que nos toca hacer. Amén. Hermano, a esto le queda poco tiempo. No piense, no interpretemos la iglesia que ve a través de internet, que hacemos todo esto, los programas que se hacen, ¿verdad? Las prédicas, los estudios, son para entretenernos y llevarnos bien. No, hermano, esto tiene un propósito. Es Dios que está hablando, que está ministrando y le está dando los últimos toques a esta pintura. Porque esto le queda poco tiempo, iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos se va a acabar todo esto. A su nombre. Bajo el tema, no tire la toalla. Su nombre. Aleluya. Por su tema, el secreto de Dios. Aleluya. Dios bendiga. Aleluya.